Bien, pues, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda videoconferencia de la asignatura de presupuestos y planificación del máster de la Escuela de Negocios y Dirección. Vamos a ver hoy sobre todo la parte de planificación financiera, un poco la parte más teórica de la parte de planificación. Estuvimos viendo ayer la parte de presupuestos que se queda en el corto plazo y nos vamos a centrar ya en el largo plazo, planes financieros. Bien. Entonces vamos a empezar haciendo recordatorio de lo que es el proceso de planificación estratégica de una empresa, que es un proceso que tiene tres fases o tres grandes fases, que es una primera de análisis interno y externo de la realidad externa, interno de la empresa. A partir de ahí se formula una estrategia, se decide dónde competimos, con quién, contra quién, en qué queremos estar, cómo nos integramos, y en tercer lugar una implantación, ¿no? Y esto tiene unos ajustes continuos y retroalimentación de una fase a la otra. Según vamos formulando, pues igual tenemos que volver al análisis porque hemos visto algo de la formulación que nos afecta. Cuando estamos implantando, igual pues reajustamos la formulación y lo mismo reajustamos el análisis porque bueno, hemos tenido nueva información, no hemos visto nuevos datos a partir de la implantación. Entonces esto es continuo. De hecho, hoy en día las empresas revisan su planificación estratégica, yo diría casi cada año, cada 6 meses. Bien. Entonces, en la fase de implantación y en la subfase esta del desarrollo del plan estratégico, aparte de programar acciones, etcétera, se realizan las estimaciones financieras. Estimaciones financieras, planificación de la captación de recursos financieros necesarios para la ejecución de las acciones. Ese plan financiero, que es del que hablamos, que se encuadra dentro de este plan estratégico, pero también se puede hacer planes financieros para otras muchas cosas. Y aquí una pregunta, ¿para qué otras cosas se os ocurre que puede uno necesitar planes financieros? ¿O hacer planes financieros? Lo digo aquí. ¿Para qué otras cosas? Lo decimos después, pero aparte de dentro de esta planificación estratégica habitual de la empresa o recurrente de la empresa, ¿para qué más podemos querer o necesitar o precisar o ser útil hacer planes financieros? Previsiones financieras. ¿No se os ocurre nada? Bueno, pues voy. Para el control. Sí, para el control estratégico de la empresa, efectivamente. Bien, vamos a decir algunas cuantas. En primer lugar, bueno, por ejemplo, para valoración. ¿Recordáis que para valoración, cuando usábamos el método de flujos de descuento de flujos de caja, ¿qué teníamos que hacer? Previsiones financieras, ¿no? Por ejemplo, pues este es uno de ellos, para hacer valoraciones de empresas. También como herramienta en operaciones de fusiones, adquisiciones, operaciones apalancadas como MBO, LBO, Project Finance, para proporcionar información valiosa para los inversores. Esto también es importante. También servir de apoyo en la búsqueda de financiación ante entidades financieras, inversores, el capital riesgo, IPOs, colocaciones en el mercado. Por otro lado, también facilitar el diseño y servir de base en las negociaciones de procesos de refinanciación y reestructuración de deuda. También es muy importante. Aquí es básicamente la base de una negociación de reestructuración de deuda es un plan financiero. Oye, con esta estructura actual vamos muy apretados, vamos a ver si reestructuramos esto con alguna carencia, con alargar el plazo, etcétera. Y también seguir de una guía cuantitativa ese control que citabas, Natalia, del cumplimiento de los planes estratégicos. Bien. Gracias. ¿Y qué objetivos tiene? Bueno, pues como hemos dicho, es una cuantificación del plan estratégico y de los programas operativos y nos permite determinar viabilidad económica financiera de los planes y programas, rentabilidad financiera económica de los dichos programas. Y antes de pasar al siguiente, ¿qué diferencia encontráis
entre viabilidad y rentabilidad. Hemos hablado alguna vez, creo, en otra asignatura, pero ¿qué diferencia encontráis entre viabilidad y rentabilidad? Bueno, os recuerdo. Viabilidad, si recordáis, es la capacidad de ser capaz de devolver las deudas, atender los pagos, tiene que ver con la liquidez, básicamente. Viabilidad económica y financiera tiene que ver con la liquidez, con ser capaz de devolver las obligaciones financieras de un proyecto o un programa. Y rentabilidad es que proporcionan suficientes rendimientos en relación con la inversión que se compromete y con la rentabilidad que esperamos o exigimos a nuestras inversiones. Bueno, ¿qué más nos permite determinar las necesidades de inversión o financiación para cumplir esos planes? Es decir, ahí veremos, podríamos intentar financiar cada año pues X millones de euros, o el tercer año de esta financiación. También nos permitirá ver si, por ejemplo, podemos asumir ciertos pagos de dividendo y también los posibles problemas que puedan surgir con antelación suficiente. Muy bien. Bueno, entonces, presupuesto versus el plan. En el presupuesto, recordad que tenemos presupuesto operativo, ventas, producción, gasto personal, compras, gastos generales, inversiones y unos estados financieros pro forma. Generalmente en el plan financiero solamente tenemos unos estados financieros pro forma. Como mucho quizá podemos tener un plan de inversiones, a lo mejor a largo plazo, sobre todo si son corporativas, pero generalmente el plan financiero solamente tiene esto: balance, pérdidas y ganancias y cash flow. Son solo estados financieros. Y unos indicadores de seguimiento. Generalmente son ratios de los que habréis estudiado ya en análisis de balances muy similares. Mejor rentabilidad, la liquidez, etc. Pregunta: ¿el presupuesto frente al plan financiero incorpora menos detalle, incorpora más detalle, se realiza al mismo plazo, tiene la misma finalidad? ¿Qué pensáis? ¿A, B, C o D? El presupuesto tiene menos detalle. A ver, ¿a qué plazo es el presupuesto? ¿Y a qué plazo el plan? Efectivamente. Y cuanto más corto es el plazo, ¿puedes tener más información o no? Sí, mira aquí. Presupuesto tiene todo esto. ¿Sí? El plan financiero solo tiene esto. ¿Quién tendrá más detalle? Tiene este desglose, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La respuesta. No. A ver, voy a la respuesta, ¿eh? Pero tiene más detalle. Presupuesto primero, tienes todo este detalle. Ventas, gastos de personal, producción. El plan financiero es a largo plazo y de control estratégico. El presupuesto es a corto plazo y de control presupuestario. Tiene más detalle porque además está muy desglosado por departamentos, unidades de negocio, funciones. Probablemente el plan financiero solamente tengamos uno para la empresa, a lo mejor tenemos algo de ingresos y gastos por cada unidad de negocio, pero a lo mejor nada más. Pero no tenemos el detalle, a lo mejor balance por cada unidad de negocio. Y en cambio sí que tendremos en el presupuesto detalles por cada departamento, cada unidad de negocio, por casi a nivel cuenta contable. En cambio el plan financiero se va a largo plazo. El presupuesto tiene desglose mensual, el plan financiero generalmente el desglose es anual y a lo mejor el primer año mensual y o trimestral, con lo cual el detalle siempre es mucho mayor en el presupuesto, porque es a corto plazo, es un desglose presupuestario mensual, desglose que hace a nivel de cuenta contable y detalle por cada analítico, por cada centro, por cada unidad de centro de responsabilidad, centro de coste, etcétera. Bien.
Entonces, los elementos del plan financiero, como decíamos, son una cuenta de pérdidas y ganancias previsional, un balance previsto o previsional, cash flow previsional e indicadores y ratios para el seguimiento del plan. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entonces, vamos a ver las fases de la elaboración del plan. Entonces, ¿con qué empezamos? Pues empezamos con lo que decimos, determinar la finalidad y alcance de la planificación. Primero, si es una búsqueda de financiación, reestructuración de deuda, captación de inversores, operaciones corporativas, planificación financiera habitual de la empresa, valoración de la empresa. ¿De acuerdo? También dependerá un poco de esto, también va a ser diferente como lo hagamos y el tipo de información que necesitemos. Segundo, el horizonte temporal y la fecha de referencia. El horizonte temporal pues va a ser el número de años que hacemos. Normalmente hacemos 3, 5 años, pero se puede llegar a 7, incluso a 10, para valoraciones de empresas, para operaciones corporativas. Por ejemplo, si un capital riesgo entra en una empresa con un objetivo de permanencia de máximo 7 años, pues probablemente quiera saber o hacer un plan financiero a 7 años para ver hasta dónde podría llegar. Cómo podría estar dentro de 7 años, si puede compensar, ver qué opciones de salida habría entonces, etc. ¿Cuál puede ser la fecha de referencia o de partida? Pues el inicio del ejercicio fiscal o la fecha de inicio de las operaciones para nuevas empresas o operaciones corporativas, ¿no? Generalmente, en el plan financiero habitual de la empresa vamos a tomar el 1 de enero, pero para otro tipo de planes, pues tomaremos, si es una fusión o una compra, oye, pues, ¿cómo sería si empezamos a partir de 1 de octubre? Pues hacemos a partir de 1 de octubre, ¿no? O para una reestructuración de deuda, oye, pues mira, es que, ¿cómo está el plan financiero desde prácticamente ya? A partir de un par de meses o desde ya, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Cómo podemos ir? Dos cosas. Fecha de inicio, momento, punto cero y horizonte temporal. Tercero, tipología de previsiones. Y aquí hay dos tipos de previsiones fundamentalmente y se parecen también a las que teníamos en el presupuesto. Incrementales, ¿qué hacemos? Tomamos ejercicios históricos, ¿vale? Ejercicios precedentes, el pasado, y bueno, vemos cómo podemos hacer incrementales. Aquí estos son para empresas maduras, con un histórico fiable, que más o menos las previsiones son más o menos fiables. Bien. Y luego tenemos proyecciones base cero. También se parecen a las que vimos en el presupuesto, pero en este caso son algo diferentes. Porque aquí empezamos de cero. Hacemos tabla rasa, empezamos de cero. Con todas las actividades propuestas para el primer año. En función de lo que vamos a vender, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué recursos voy a necesitar en esta actividad, en este proyecto, en este departamento, en esta unidad de negocio? ¿Para qué es adecuada esta técnica? Pues para nuevos negocios. Empresas nuevas siempre hacemos eso, ¿no? Siempre haces eso. Realmente no tienes cifras reales históricos. Para organizaciones en fases de expansión, crecimiento o en fases de cambio. Que está haciendo cambios, que el mercado está cambiando mucho, se está reestructurando, reajustando su negocio, sus actividades, su modelo de negocio. Aquí sería proyecciones base cero. O también sectores muy dinámicos. Aquí sería tipo de proyecciones recomendadas. Cuarto lugar, pues vamos a analizar todas las direcciones estratégicas para establecimiento de hipótesis, variables de referencia, es decir, eso ya en función del plan financiero o también de previsiones que haya de mercado, estimaciones de mercado, previsiones del Banco Central Europeo, de servicios de estudios, del Banco de España, de la OCDE, etcétera. Pues ver qué incrementos de precios podemos asumir, qué incrementos de costes podemos asumir, cómo va a crecer el PIB y por tanto el volumen de nuestras ventas, etcétera, etcétera. Y aquí la contratación de hipótesis siempre es continua, no solamente las nuestras, sino que además los nuestros suelen emerger también de informes, estudios profesionales, informes de consultoras, informes sectoriales, etcétera. A veces incluso se pueden pedir algunos informes adrede, lo que pasa es que eso es para tener, hay que tener ya muchos recursos para poder hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Quinto, pues ya analizamos la empresa. Evolución histórica, situación presente.
y evolución prevista en el futuro. ¿Cuáles son los planes estratégicos, programas, proyectos que tiene la compañía y cómo pueden afectar a esas hipótesis que hemos marcado antes? ¿De acuerdo? ¿Cómo son de coherentes aquí? Este análisis puede ir antes o después. 5 y 4 pues pueden ir ahí uno antes, uno después. Pueden analizar la empresa y luego aplicar las directrices estratégicas, o al revés. Luego fase 6 sería, me encargo de elaborar los estados financieros, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y cash flow. Simplemente, balance y pérdidas y ganancias lo hacemos a la vez y cash flow lo hacemos una vez que hemos terminado los otros. ¿De acuerdo? Y ya por último, defino cuáles son los ratios e indicadores de seguimiento del plan. Ratios e indicadores de seguimiento del plan que suelen ser de los que suele haber en un análisis de balances, algunos, pues puede haber de márgenes, de rentabilidad, de productividad, de liquidez, endeudamiento, y otros que serán a lo mejor más operativos, o por ejemplo crecimiento del EBITDA o crecimiento de algo, o cuota de mercado medida por porcentaje de X, ¿no? También puede haber, ¿vale? ¿Sí? Aquí cada empresa define los que quiere. Algunos pueden estar vinculados, por ejemplo, a un cuadro de mando integral o un balance scorecard, de manera que, bueno, pues se están relacionados. Entonces, el proceso gráficamente y resumido sería esto. En primer lugar, ¿cuál es la finalidad y el alcance de este plan financiero? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy primero. Segundo, horizonte temporal y fecha de partida, es decir, ¿cuál es el momento cero? El 1 de diciembre del año que viene, el 1 de junio, el 1 de octubre, el 1 de septiembre, en función de cuál es también la finalidad. ¿Y cuántos años? ¿Qué hacemos? 3 años porque tenemos ese plan financiero, nuestro plan trienal o plan estratégico a 3 años, o es una valoración a 5, o estamos pensando en una inversión, una posible inversión entre 5 y 7 años, con lo cual 7 sería aconsejable, 10, porque es un número así que tomamos en cuenta como muy cerrado. En el cuarto lugar, que podemos alternar con el 5 o hacemos conjuntamente, analizar las directrices estratégicas que se han marcado. Y también para ver su coherencia, ¿no? Contrastarlo. Pues incremento de ventas, incremento de costes, incrementos de la productividad, tipos de cambio, tipos de interés, y eso contrastaremos con estudios de mercado, informes de centros de estudios, informes macroeconómicos, sectoriales, etc., para que tenga todos una coherencia. A continuación podemos hacer análisis de la empresa, lo podemos hacer previo, porque a lo mejor el análisis de la empresa previo nos permite, bueno, afinar más las directrices estratégicas. A continuación ya elaboramos estados financieros, pérdidas y ganancias, balance y cash flow, y ya definimos los indicadores y ratios de seguimiento. Es decir, oye, mira, el balance nos queda así, si va para como referencia para ver cómo vamos yendo en el futuro. ¿Sí? Bien. Y simplemente es esto. Entonces vamos a ir viendo, bueno, una pregunta. Proyecciones del plan financiero pueden ser a corto o largo plazo, incrementales o base cero, ninguna de las anteriores, A y B son correctas. ¿Qué pensáis? Las proyecciones o previsiones del plan financiero pueden ser A, B, C o D. A. Pregunta, ¿el plan financiero a qué plazo es? ¿El plan financiero es a corto plazo o es a largo plazo? Entonces, ¿la A puede ser o no? Bueno, vamos a ver la respuesta. Incrementar esta base cero y vamos a ir donde estaba la pregunta, la respuesta. Vamos aquí. Aquí.
tipología de las previsiones incrementales o base cero. Recordamos, ¿vale? Son siempre a largo plazo, son siempre a más de un año, con lo cual, que habrá un primer año que será en realidad a corto plazo, pero es a más de un año, con lo cual siempre será incrementales o base cero. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuáles son las variables del plan financiero. Bueno, pues, ¿cómo las definimos? Bueno, pues partimos de un escenario macroeconómico. El macroeconómico vamos a definir a partir de unas previsiones macroeconómicas, de PIB, de inflación. Por ejemplo, ayer o anteayer, o la semana pasada, el viernes, creo que fue, el Banco Central Europeo, pues, oye, puso sus previsiones de inflación y de crecimiento del PIB para los próximos 3 años, 2019, 20, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues eso sería el escenario macroeconómico. ¿Qué más habría en el escenario macroeconómico? Bueno, pues también previsiones sobre tipos de interés, que pudieran ser o bien de algunas instituciones así, o de estudios de servicios de estudios de algunas entidades financieras, otros servicios de estudios. Después, el escenario sectorial tendrá unas particularidades diferentes. Tipos de cambio, perdón, macro, tipo de cambio, tipo de interés, pues cómo puede ser la inflación, cómo puede estar el mercado laboral, que puede tener efectos sobre los salarios, etcétera. Después, el escenario sectorial, que puede ser peculiar. ¿Por qué? Porque puede que el crecimiento del PIB en general sea el 2%, pero nuestro sector es un sector que está creciendo muy rápido y las previsiones de nuestro sector son que crezca el 10%, ¿no? Y bueno, cómo pueden crecer los precios, los costes, etc. Cada sector es un poco diferente y eso hay que ajustarlo. Y a partir de ahí las variables relevantes. ¿Qué variables relevantes se os ocurre que puede haber aquí para tener un plan financiero? Por ejemplo, IPC. Incremento de ventas. Supongo que algunos. Por ejemplo, el IPC puede ser, el porcentaje de incremento de ventas anualmente, los tipos de interés, los tipos de cambio, los márgenes, por ejemplo, las necesidades de inversión. Oye, necesito invertir mucho, poco, regular. Por ejemplo, también los tipos de interés de macroeconómicos, también qué diferenciales nos van a aplicar los bancos, coste de endeudamiento, plazos de pago, plazos de cobro, también podría ser, plazos de almacenamiento. Todo eso serían variables relevantes para el plan financiero, porque nos van a servir para construir las previsiones, para construir el balance, para construir la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin eso, no tendríamos referencias para ir elaborando cuentas de pérdidas y ganancias o balances. ¿Me seguís? A eso nos referimos con las variables relevantes del plan. No solamente son de tipo macro, sino también son referidas a la empresa. Entonces, ¿cuáles son las fases de elaboración? Bueno, pues empezamos con los estados financieros básicos. Balance y pérdidas y ganancias, ¿por qué? Porque se hacen los dos conjuntamente. Están muy relacionados, el próximo día veremos exactamente cuáles son las relaciones entre uno y otro, pero por ejemplo no podemos calcular la amortización de la cuenta de pérdidas y ganancias si no tenemos el inmovilizado del balance. Por ejemplo, no podemos calcular los gastos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias si no tenemos los datos de endeudamiento. No podemos calcular los datos de balance, por ejemplo, de cuentas a cobrar si no tenemos las ventas de pérdidas y ganancias, o de las cuentas a pagar si tampoco tengo los datos de compras y gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Con lo cual, todo eso está interrelacionado. Con lo cual, los primeros que hacemos son balance y pérdidas y ganancias. Eso hay que hacerlos conjuntamente. A partir de ahí, utilizando cuenta de pérdidas y ganancias y diferencias de un balance a otro, el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, cash flow. Pérdidas y ganancias más variaciones de balance. También veremos el modelo luego.
Y a partir de ahí, tal como nos queda definimos los indicadores y de estos estados financieros, de este plan que nos sale, oye, pues el indicador de referencia del plan financiero va a ser, por ejemplo, uno de ellos va a ser el ROE. ¿Cómo sale el ROE de nuestro plan financiero? Pues mira, pasa del 14% al 15,5% y el 17%. Vale, pues la referencia va a ser 14% el primer año, 15,5% y 17%. Y veremos si hemos ido llegando a ese objetivo o a esa meta para ese indicador. ¿Sí? Bien. Cada empresa decide los que quiere y los que le interesan y pueden que cada X años los cambien, nos van modificando. Esto está muy vinculado también al Balance Scorecard que tiene también todos esos indicadores y en los que es muy importante pues que se siga de una determinada manera. Bien. Bueno, un modelo simplificado de balance, sencillito, para un plan financiero simple, más o menos simple. Se puede complicar todo lo que queramos, todo lo que queramos. Incluso algunas empresas lo desglosan por unidades de negocios y tienen así varias claras. Bueno, en el activo, ¿qué tenemos? Bueno, pues activo tenemos el inmovilizado, que si es muy relevante, lo desglosaremos en material, intangible y financiero. E incluso si también nos interesa tenerlo aquí, que se vea en el balance, la amortización acumulada la podemos mostrar. Podemos inmovilizado bruto y la amortización acumulada. En vez de ponerlo por importe neto como sale en el plan general contable, oye, no, prefiero desglosarlo y que se vea la amortización acumulada directamente en el balance. Perfecto. ¿Vale? Puede estar. De hecho, yo, por ejemplo, que siempre los hago así. Con la amortización acumulada a la vista. Después las existencias, que también si nos interesa podemos, y es relevante, desglosarlo por materias primas, productos terminados, productos en curso, o solamente tenemos mercaderías, según cuál sea nuestro caso y el grado de detalle que queramos. Cuentas a cobrar, que son clientes y deudores. Aquí en general, pues, a lo mejor solo tienes una, pero en general cuentas a cobrar, pero a lo mejor puedes desglosarlo por tipo de cliente, porque a lo mejor tienes clientes de distintos que tienen distintos plazos de pago. Bueno, pues clientes de este tipo, por ejemplo, pues cuentas a cobrar procedentes de administraciones públicas, que sé que pagan a 90 días, ¿vale? Cuentas a cobrar procedentes de negocio particulares, que me pagan al contado o me pagan a 30 días. Cuentas a cobrar procedentes de grandes constructoras que me pagan a 120. Entonces, puedo separarlo, por además, por simplificar el cálculo separadamente, ¿no? Inversiones financieras, que serían los excedentes de tesorería. Inversiones financieras es una partida de ajuste igual que deuda bancaria financiera a corto plazo. Y la tesorería. Tesorería, que es dinero en cuentas. Recursos propios, generalmente desglosado como capital más reservas. Resultado del ejercicio. Y también puede aparecer en negativo el dividendo. Deuda bancaria financiera a largo plazo. Deuda bancaria financiera a corto plazo. La primera pueden también venir separadas, por ejemplo, bancaria financiera a largo plazo, corto plazo. Y a proveedores y acreedores comerciales. La deuda bancaria financiera a corto plazo se podría desglosar en, si quisiéramos, lo que es los préstamos a largo plazo que venden en el ejercicio y luego la otra parte sería la deuda financiera bancaria del corriente, pues pólizas de crédito, descuento comercial, etcétera. Y proveedores y acreedores comerciales igual, podemos desglosarlo por unidades de negocio o desglosar proveedores por un lado y otras cuentas a pagar por otro. Va a depender un poco de cómo llegamos aquí de detalle. Bueno, ¿cómo nos calculamos cada uno de estos? Bueno, del balance. Bueno, inmovilizado, pues va a ir variando según las nuevas inversiones que tenga y va a ir disminuyendo por la dotación a la amortización de cada periodo. Entonces, el inmovilizado de un año será igual al del año anterior, más nuevas inversiones que haga, menos la dotación a la amortización. Existencias, aseguraré con el coste de las ventas o los aprovisionamientos o el consumo de mercancías, ajustado con el plazo medio de almacenamiento. Es decir, si yo tengo un consumo de aprovisionamiento diario de 1000 y mi plazo medio son 15 días, pues 15 por 1000 serían 15.000. ¿De acuerdo? Según el plazo medio de almacenamiento. Cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Pues cuentas a cobrar será
en función del plazo medio de cobro. Ventas por el plazo medio de cobro, ventas diarias, ventas promedio diarias, entre 3 y 5 por el plazo medio de cobro. Y cuentas a pagar, pues igual, los gastos, o las compras, o la suma de gastos y compras, diarias, entre 3 y 5 por el plazo medio de pago. ¿Sí? Deuda a largo plazo, pues puede aquí un calendario de amortización previsto pactado, que tenemos unos préstamos X que se amortizan en X años, o también poner, por ejemplo, de las nuevas inversiones, el 50% o el 70% se financia con deuda a largo plazo, con lo cual irá a incrementar las nuevas inversiones en la deuda. Patrimonio neto será el resultado del ejercicio más el resultado del año anterior, menos los dividendos, ¿vale? Ampliaciones de capital. Todo esto hará que varíe el patrimonio de neto. De hecho, el patrimonio neto de un año será igual al patrimonio del año anterior, más el beneficio del año anterior, menos el dividendo del año anterior, más el beneficio del corriente. ¿Vale? Si las reservas de un año serán las del año anterior más dividendo más beneficio menos dividendo del año anterior. La tesorería, pues finalmente se define la tesorería de seguridad como un importe, oye, 100.000 al año, 100.000 es nuestra tesorería de seguridad para poder atender cobros y pagos corrientes diarios sin tener que recurrir o dilatarlos, ¿no? O con un porcentaje de las ventas también se puede medir, o con un porcentaje de gastos, o un porcentaje de total activo. Es decir, yo generalmente lo que pongo como un importe fijo y ya está, pero bueno, hay diversas maneras de hacerlo. Y luego las variables de inversiones financieras temporales y deuda a corto plazo van a ser variables de ajuste. Es decir, una vez que esté calculado todo esto de aquí, todo lo demás, puede ocurrir una de dos cosas. Si el activo mayor que pasivo, entonces tenemos deuda a corto plazo, ¿no? Lo ajusto por la deuda. Si el activo es mayor que el pasivo, después ajusto por la deuda. Y si el activo es menor que el pasivo, el ajuste es por inversiones financieras temporales. ¿De acuerdo? Son las dos variables que uso para ajustar el balance. Porque después de calcular todo esto, seguramente no cuadre total activo y patrimonio neto, total pasivo y patrimonio neto no cuadre con el total activo. Entonces, el ajuste va a ser aquí. Estas dos. Una de las dos. No tiene sentido tener de las dos. Pérdidas y ganancias. Un modelo también sencillito. Bueno, pues las ventas. Y si fuera relevante o útil, desglosado por líneas de producto o negocio, ¿no? O, por ejemplo, podemos desglosar simplemente ventas y costes directos de cada línea de negocios, por un lado, y luego ya todo lo que son gastos de explotación comunes y fijos, pues separarlos, ¿vale? Bueno, compras y aprovisionamientos, otros gastos de explotación variables, gastos de personal y otros gastos de explotación fijos. Ahí tenemos el EBITDA, descontamos la amortización y nos da el beneficio de explotación o beneficio antes de intereses y de impuestos. Esto es lo mismo que beneficio de explotación. Ingresos financieros menos gastos financieros, que se pueden agrupar en solo una, como resultado financiero, ingresos menos gastos. Beneficio antes de impuestos. El impuesto sobre beneficios, que suele ser un porcentaje del beneficio antes de impuestos, y el beneficio neto. ¿Cuáles serían las variables o cálculos para hacerlos? Bueno, en ventas, pues estimación de unidades y precio, y generalmente porcentajes de crecimiento de un año a otro. Oye, pues va a crecer el año 2018, 2019, pues un 2%, 2020 un 2,5%, 2021 un 4%. Compras, consumos y otros gastos de explotación variables. Pues, o bien, el mismo crecimiento que las ventas, si las ventas crecen un 2%, todo esto crece un 2%,
O bien decimos, no, esto supone un 30% de las ventas, un 40% de las ventas. Es un porcentaje de las ventas, con lo cual lo que estamos hablando es cuál es mi margen. Mi margen de bruto. ¿Vale? Gastos de personal y otros gastos de explotación. Suelen ser conceptos fijos o semifijos. Ya hablamos de que son fijos y semifijos. Es decir, son fijos en un intervalo. Entonces aquí, generalmente las gastos de explotación, ¿cómo pueden variar? Bueno, pues pueden variar, puedo poner que incrementan con la inflación, o puedo calcular una productividad, o puedo calcular cuánto es mi plantilla y cómo va incrementando cada año en función del incremento de plantilla, pues poner un saldo, un coste medio por empleado más los incrementos de IPC, si lo puedo complicar todo lo que quiera. Yo, por ejemplo, suelo hacerlo bastante sencillo. Incrementos del IPC o del IPC más algo por ese incremento de plantilla que pueda haber y ya está. Dependiendo también de lo que sea de complicado o de complejo el plan. Amortización. Bueno, pues en función de los métodos de amortización y periodos de amortización de inmovilizado utilizado. Si tengo desglosado, pues 4 o 5 tipos de inmovilizado y cada uno tiene un plazo distinto, perfecto. Si no lo tengo desglosado y tengo algo más o menos a grosso modo, digo, bueno, pues el plazo medio de amortización vamos a utilizar 8 años o 10 años. Plazo medio. ¿Vale? Bien, ingresos financieros. Bueno, pues ¿qué calculamos? Pues la rentabilidad de inversiones financieras temporales y de la tesorería. Es decir, oye, ¿cómo hacemos? Mira, las inversiones financieras temporales me rinden de promedio un 1%, ¿vale? Pues las inversiones financieras temporales al 1%. Y podría ser la tesorería, aunque generalmente la tesorería no suele estar remunerada, está remunerada mucho menos. Gastos financieros, pues el coste financiero de deudas a corto plazo y largo plazo. Que puede ser, oye, el coste medio que pago por los préstamos es un 6%, ¿vale? Pues el 6% de la deuda que tengo en el balance. Como veis, hay cosas que ya dependen del balance. Esto depende del balance, esto depende del balance, esto también va a depender del inmovilizado del balance, ¿de acuerdo? Y hay otras cosas de balance que dependían de aquí, de las ventas, de las compras, etc. Y por último, impuestos sobre beneficios según el gravamen de impuesto aplicable, el 20, el 25. Habría que tener hacia el real, más que al nominal. Aunque si tenemos histórico de la empresa, pues el real, porque igual tenemos bonificaciones, deducciones y de media a lo mejor en vez de 25 la empresa está pagando el 23 o el 24. Bueno, pues utilizamos ese 24. Si no es una empresa que empieza de cero, pues en principio usaríamos el que nos dé la tabla de impuestos de sociedades, que será el 25 en general. ¿Vale? Si no tenemos histórico. Y un modelo simplificado de cash flow, que sería este. Tenemos con el beneficio antes de intereses y después de impuestos, el NOPAT. Aquí ya nos hace falta más que tener el balance y la cuenta de resultados calculada. Ya no tenemos que ir calculando una cosa y luego esta depende de esta y esta depende de otra. Os he dicho, y mañana, el próximo día lo veremos, balance y cuenta de resultados están muy intrincados y es más complejo, pero el cash flow es más sencillito. Simplemente cogemos la cuenta de resultados y cogemos los dos balances y vamos viendo. Tomamos el beneficio antes de intereses y después de impuestos, el NOPAT, que se da de cuenta de resultados, que es el beneficio, vamos a ponerlo aquí, byte por 1 menos t. Sumamos las amortizaciones de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sumamos o restamos las variaciones de capital circulante, las variaciones de balance, de cuentas a cobrar, de existencias y cuentas a pagar. Recordad, aquí lo ponemos, restamos incrementos de activo circulante, sumamos los incrementos de pasivo corriente y al revés. ¿Por qué? Porque si estoy invirtiendo en activo corriente, supone que estoy desembolsando. Y al revés, si me estoy consiguiendo más pasivo corriente, si me estoy financiando. Sumaríamos las inversiones porque son ventas de inmovilizado y restaríamos las inversiones de inmovilizado por diferencia entre un balance y otro.
¿sí? De inmovilizado neto más amortización, y eso nos da el cash flow libre o free cash flow. Restamos los ingresos de gastos financieros por 1 menos T, que sería el servicio, los intereses de la deuda netos de impuestos. Añadiríamos nueva financiación porque sería dinero que ya entrado en la empresa, y restaríamos la devolución de financiación porque habría que pagarla. Nos da el cash flow libre para el accionista o equity cash flow, que es el dinero que ya dispongo para remunerar al accionista. Restaría dividendos de compra de acciones, reducciones de capital, y sumaría ampliaciones y desembolsos de capital. Y esto nos daría el cash flow neto, que esto debe cuadrar igual a la variación tiene que ser igual a la variación de tesorería del balance. Esa es la manera de cuadrar, saber que está bien hecho esto, es que eso sea igual a la variación de tesorería del balance. Un factor muy importante en cualquier plan financiero es el calcular el punto muerto o punto de equilibrio. Os lo recuerdo, el punto muerto es el nivel de ventas que cubre todos los costes fijos o variables. Lo podemos calcular de dos maneras. En unidades, costes fijos en de margen de contribución unitario, margen de contribución unitario, lo pongo aquí también. Margen de contribución unitario es igual a precio menos coste variable unitario. Sí. Eso son unidades. O lo puedo calcular directamente en euros. Pues los costes fijos entre 1 menos el coste variable unitario partido por el precio. 1 menos el margen. ¿Sí? Es muy importante porque así nos da una idea de cómo vamos. Si nuestras previsiones están muy cerquita del punto de equilibrio, o se alejan, o estamos muy sobrados, de manera que, bueno, tenemos margen de que, aunque nos desviemos en ventas, todavía estaremos por encima del punto muerto del umbral de rentabilidad. Gráficamente, el punto muerto sería algo así. La línea roja serían las ventas, precio por el número de unidades. Los costes fijos serían esta línea de aquí, y los costes totales serían los costes fijos más los variables, que sea el coste variable unitario por el número de unidades. Entonces, en este punto en que se cruzan, sería el punto de equilibrio que nos da estas unidades. Si vendemos por debajo, tenemos pérdidas; si vendemos por encima, tenemos beneficios. Claro, evidentemente, si la línea, en vez de ser esta, de las ventas, si subimos el precio, por ejemplo, pues la línea de ventas sería esta. Evidentemente, el punto muerto es mucho más temprano. Si cambiamos el precio, y ahora lo ponemos, pero si cambiamos los costes totales, y ahora el coste total aumenta, el coste variable aumenta, con lo cual la pendiente de esta aumenta, pues también aquí, fijaos, aumentaría. Y lo mismo con los costes variables. Si los costes fijos subieran aquí, pues al subir, tras poner la línea, pasa lo mismo. Entonces, para reducir el punto muerto, o incremento precio, o incremento unidades, o reduzco coste variable, o reduzco costes fijos. Y luego ya tenemos indicadores y ratios. Pues los típicos que se estudian en análisis de balances. Ratios de posición financiera, como liquidez, solvencia, endeudamiento, capitalización. Ratios de estructura de balance. Ratios de rentabilidad económica financiera. Periodo medio de maduración. También se puede calcular fondo de maniobra, necesidades operativas de financiación. Y otro tipo de ratios operativos o sectoriales que se quieren utilizar. Ratios de productividad, de eficiencia. Todos aquellos que nos den, bueno, una idea de que vamos bien, por buen camino. Que aunque a lo mejor nos desviemos en términos absolutos en el plan financiero, en cuanto a ventas o en cuanto a tal activo o lo que sea, en términos relativos, en términos de productividad, en términos de eficiencia, en términos de rentabilidad, sí vamos bien encaminados. ¿De acuerdo? Muy importante por eso los indicadores. Bueno, en resumen de hoy que hemos visto, de la planificación financiera, hemos visto los conceptos básicos,
de planificación estratégica, objetivos, utilidad y plan frente al presupuesto. ¿Cuál es el proceso? Las fases y las variables. Y los elementos. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, cash flow y los indicadores. ¿Y cuáles son las variables? ¿Cómo afectan a cada uno de ellos para calcular cada una de las partidas? Bueno, esto era todo lo que tenía por mi parte. Si tienes cualquier pregunta. El próximo día haremos un ejemplo entero. Repasaremos un par de cositas de aquí y haremos un ejemplo entero de un plan financiero. Cómo calcular un plan financiero. ¿No tenéis preguntas? Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Que paséis una buena noche. Sí, el próximo día es separado así, la parte un poco más teórica y luego el próximo día hacemos un ejemplo de cómo vamos calculando cada cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengáis buena noche y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Chao, chao.